Los hablantes de latín vulgar tenían que gesticular para hacerse entender a causa de la corrupción y la degeneración de la lengua. Lógicamente aquí cualquiera con 2 dedos de frente se estará preguntando ¿qué tipo de pregunta es esa? Y sin embargo esto es algo que realmente se sugiere en un libro pseudolingüístico autopublicado por una persona que dice ser filóloga. Concretamente la idea es, supuestamente, refutar la existencia del latín vulgar. Y para ello, entre los argumentos que se dan, viene a decirse que si fuera cierto lo que los filólogos decimos respecto al latín vulgar, eso significaría que los hablantes del latín vulgar, de las lenguas romances tempranas, tendrían que comunicarse mediante gestos. Y como digo, esto no es una conclusión que esté sacando yo de algo que se dice en el libro, nada de eso. De hecho, voy a aportar 3 citas de 3 sitios diferentes del mismo libro en las que esencialmente se dice eso. Se acepta y se argumenta un proceso de diversificación que no se produjo. La explicación aceptada para la formación de los romances sigue siendo que durante 400 años los hablantes del latín vulgar fueron alejándose de las características latinas. Si en un siglo se suceden 4 generaciones, eso significaría que a lo largo de 16 generaciones los hablantes hablarían sin comprenderse. Deberían vivir en un estado de absoluta angustia por no saber utilizar correctamente un verbo en condicional y estarían obligados a gesticular por culpa de la falta de conectores. Es ridículo. Más adelante, en gramática histórica se explica que el latín vulgar perdió elementos gramaticales y se retrocedió a la parataxis, es decir, se volvió al estado primitivo de una lengua que utiliza las oraciones simples o a la composición elemental por coordinación o yuxtaposición. La regresión fue de tal magnitud que los hablantes hubieron de recurrir al lenguaje no verbal, a los gestos para entenderse. Hicieron falta siglos para alcanzar de nuevo la hipotaxis, que es el estado de desarrollo de una lengua que permite cualquier tipo de relación interoracional. Esto se explica en los libros de texto de las escuelas y universidades con total seriedad. Y más adelante, básicamente, se repite lo mismo. Se nos ha dicho que todas las lenguas romances hijas del latín tenían casos gramaticales que se perdieron durante el proceso degenerativo del latín al latín vulgar. Las lenguas se desestructuraron hasta tal punto que los hablantes llegaron a la parataxis. Necesitaban gesticular para entenderse. En fin, esas son las citas literales. Esto realmente está en un libro publicado por una persona que dice ser filóloga. Y aquí, entre muchos otros disparates y falacias, lo que tenemos es un hombre de paja de libro. Pero vamos a ir por partes. En primer lugar, todo parece partir del desconocimiento real o intencionado de qué es el latín vulgar, cuál es su relación con el latín clásico y en qué difieren el latín clásico del latín vulgar. De eso ya tengo un vídeo en el que lo cuento de forma bastante clarita, así que eso lo doy por sabido. Entonces, de primeras, ningún filólogo que sepa mínimamente del tema o simplemente que sepa un poquito de lingüística va a decir algo como que las lenguas degeneran. Esa es una afirmación antilingüística. Las lenguas no degeneran, las lenguas no involucionan, que también se lee mucho por ahí. Las lenguas simplemente van cambiando. Y de segundas, como digo en ese vídeo al que he hecho mención, el latín vulgar no es una degeneración, no es una involución, no es ni siquiera una evolución del latín clásico. Entonces, ahí ya es que partimos mal, porque esta mujer no ha entendido qué es el latín vulgar, por eso básicamente niega que haya existido un latín vulgar y por eso crea este enorme hombre de paja para negar la existencia del latín vulgar, para apoyar su hipótesis. Bueno, todo eso es, en primer lugar, todo este razonamiento parte ya de una posición errónea de negar el latín vulgar porque no se ha entendido qué es el latín vulgar. Y ahora, en segundo lugar, lo que estaba diciendo del hombre de paja. Ahora, para quien no sepa qué es esto del hombre de paja, es una falacia bastante frecuente que voy a resumir más o menos con un ejemplo. Imaginemos que tenemos a fulanito que quiere impresionar a menganita pegándole una paliza a Paquito. Ahora, como Paquito es un tío fuerte, fulanito sabe que no puede pegarle una paliza directamente a Paquito. Eso a él le resultaría imposible. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es crear un hombre de paja, que es básicamente un espantapájaros. Él crea un espantapájaros, le pone barba, lo viste como suele vestir Paquito, y ahora, en lugar de pegarle la paliza a Paquito, le pega la paliza al espantapájaros, al hombre de paja, vestido como Paquito, que parece Paquito, pero que lógicamente no es Paquito. Y ahora aquí,
si menganita es medianamente lista, se dará cuenta de que fulanito le ha pegado la paliza al espantapájaros, no a Paquito. Eso, como digo, si menganita es medianamente lista. Si menganita es no muy lista, fulanito se habrá salido con la suya de pegarle una paliza al hombre de paja y hacer creer que se la ha pegado a Paquito, ¿vale? Entonces, básicamente eso es la falacia del hombre de paja, es decir, coger el argumento original, crear una copia, pero una copia absurda. Y ahora, en lugar de rebatir la idea original, se rebate la idea copiada de forma absurda. Pero luego, lógicamente, se dice que se ha rebatido la idea original, ¿vale? Entonces, eso es básicamente el hombre de paja. Entonces, a ver, sí que es cierto que en latín vulgar, y entiéndase por vulgar, cotidiano, espontáneo, del día a día, normal. Pues en este latín vulgar sí que prevalece la parataxis. Y ahora, ¿qué es la parataxis? La parataxis es esencialmente usar oraciones coordinadas, yuxtapuestas y prácticamente no usar oraciones subordinadas. Eso es la hipotaxis. Entonces, eso sí es cierto que en latín vulgar prevalece la parataxis frente a la hipotaxis más característica del latín clásico. Entonces, partiendo de un razonamiento que es cierto, cogemos ese razonamiento cierto y hacemos una copia absurda y básicamente decimos que como no se usan oraciones subordinadas, la comunicación era tan mala, era tan torpe, que tenían que hacer gestos como si fueran cavernícolas o como si fueran chimpancés y decían unga unga y ese tipo de cosas. Entonces, eso lógicamente es falso. Y ahora, aquí habrá gente que se estará preguntando, bueno, pero es que incluso tú mismo has reconocido que sí es verdad que en latín clásico había hipotaxis, oraciones subordinadas, etcétera, y que en latín vulgar lo que hay es parataxis, es decir, que básicamente y entonces, y entonces, y entonces. Y, como ya he dicho, sí, eso es cierto, pero eso no es una cuestión del latín vulgar. Eso no es una cosa de que el latín clásico haya degenerado en el latín vulgar. Eso de la parataxis, decir y entonces, y entonces, y entonces, es lo más normal del mundo en cualquier lengua espontánea, no esmerada, cotidiana. Básicamente, en cualquier lengua vulgar. Dicho de otra forma, nosotros cuando estamos hablando con nuestra familia, con nuestros amigos, etcétera, no decimos por consiguiente, no obstante. Así pues, no usamos el futuro de subjuntivo, ¿vale? Básicamente, pues lo que hacemos es eso, ir uniendo frases con y, pero, y entonces, no sé qué, y 4 o 5 conectores, operadores más. Así que no, los hablantes de latín vulgar no se vieron obligados a gesticular para poder comunicarse a causa de la degeneración del latín vulgar.